Con la tarjetita automáticamente se abre la caja, saco las llaves y cierro para que ya nadie más pueda pues interferir con las cositas que pueda haber ahí adentro, ¿no? Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenner Silva para quienes no me conocen y el día de hoy les voy a presentar un producto bastante innovador que es este de aquí. Es una caja de llaves digital que sirve de mucho y les va a solucionar la vida, sobre todo a aquellas personas que se dedican al negocio de rentar por medio de aplicaciones como Airbnb o quizás también renta de habitación o apartamentos, o inclusive aquellos agentes inmobiliarios que desean ir a visitar un inmueble y no estar dejando la llave al conserje o debajo del tapete o de alguna manera vulnerable para que pueda quizás sacarle copia esta tercera persona y pues quizás ingresen a su domicilio y cuando regresan no encuentran nada. Esto de acá está muy interesante, es algo que lo acabo de comprar recién hace poco, pero quiero mostrarles para que ustedes vean qué bondades tiene este producto, así que vamos a abrirlo. Bueno, les comento un poquito sobre este producto. Es un Smart Key Box, o sea, es una caja de llaves inteligente, el cual a través de distintos códigos que uno mismo puede crear mediante la aplicación, puedes abrir esta cajita sin la necesidad de que pues tengas que entregar las llaves de manera presencial. El producto abre a través de Bluetooth, a través de la aplicación, a través de la huella dactilar, a través de códigos que pueden ser creados para distintos usuarios. Puedes configurar también a través de códigos o password. Lo configuras desde la aplicación y le brindas este código a la persona para que pueda abrir la caja. Tiene por supuesto una aplicación, el cual ya les voy a ir mostrando para que vean cómo funciona, y también se puede abrir a través de tarjeta. Me imagino que dentro de la caja habrá unas tarjetas que con el contacto abres la caja de llaves inteligente. Vamos a abrir para ver qué contiene el paquete. Ajá. Bueno, su empaque. Acá podemos ver el manual de uso. Es un manual que está en inglés. Bueno, dicho sea de paso, este producto yo lo compré por Amazon. Me llegó súper rápido. Yo creo que llegó en menos de 7 días. Así que muy bien. Tenemos las llaves. Wow, son 4 llaves de acceso. Me imagino que al hacer contacto con la caja automáticamente se abre la cajita de llaves inteligente. Trae un puerto USB, trae las herramientas para poder montarlo en la pared. Esto es algo interesante, chicos, porque a través de este cerrojo puedes dejar el producto en cualquier parte cercana a tu domicilio, a la habitación o incluso también en la misma chapa. Ya les voy a explicar cómo funciona y por este motivo fue que compré esta llave de cajas. ¿Y por qué es importante este pequeño cerrojito? Porque uno puede instalar una chapa electrónica en su puerta. Esto es totalmente válido, de hecho yo también tengo este tipo de chapas. Pero ¿qué pasa si cuentas con dos puertas? Una de reja y la otra la puerta de madera. Entonces no vas a poder instalar en ese ambiente la chapa digital que con un par de códigos abres y ya. Tendrías que tener una caja como este tipo. Existe en el mercado otro tipo de cajas que son manuales, que yo a través de mis viajes los he visto. Muchos de ellos lo utilizan en Europa, es donde he visto con frecuencia, donde lo colocan en distintos lugares cercanos al domicilio, te envían el código de acceso, abres las llaves y cuando te retiras del inmueble vuelves a dejar con el mismo código las llaves. Pero ¿qué pasa con esto? Que ese código es uno solo. Puede que otra persona vea y ahí tenga acceso al robo, al hurto, y eso es lo que queremos evitar. Esta caja de llaves es importante porque te permite crear códigos temporales por el tiempo de la estadía en que se va a quedar el huésped. Bueno chicos, esta es la cajita. Es una caja bastante pesada. Necesita colocarse baterías de AAA. Tiene una cajita que yo lo acabo de sacar con las herramientas que trae el mismo producto. Así que vamos a insertar las baterías. Son baterías AAA 4 y vamos a configurarlo para ver cómo funciona y poder ver qué tan bueno es este equipo. Así que vamos a poner las baterías en la cajita. Son 4 baterías de AAA que ingresan en el equipo. Ya encendió. Voy a colocar su
tornillo en la cajita. Lo bueno es que este producto ya te viene con todas las herramientas para que puedas simplemente instalarlo. Listo, ya hemos instalado la batería. Ahorita la caja está cerrada. Si yo coloco mi huella digital no me va a permitir abrir porque todavía no lo tengo configurado. De hecho, aquí hay un film, lo voy a remover. Voy a probar con la llave, esta llavecita de acercamiento. Vamos a ver si funciona. ¡École! Abrió hoy. Voy a regalar estos audífonos Sony que van directamente para ti. Simplemente suscríbete a mi canal, activa la campanita y no te olvides de colocar el hashtag JennerSilva para que participes. Serán 5 los ganadores de estos audífonos Sony que van directamente para ti. El sorteo se va a llevar a cabo el 30 de julio. Nadie se ha preocupado tanto por mí. El 30 de julio te llevas estos audífonos a tu casa. Yo solo puedo decir de nada por el mundo especial que doy. Fin del comunicado. Bueno, ya tengo instalado las baterías. Son 4 baterías AAA. Ya coloqué la tapita donde iba la batería. Si yo inserto mi huella digital, lo va a leer porque todavía no está configurado. Significa de que puedo utilizar con esto, con cualquier otra huella dactilar. También si es que utilizo la tarjeta que te viene en 4, coloco la tarjeta acá y automáticamente se abre la caja. Tengo acá un par de llaves para probar. Los voy a colocar acá, los cierro y con la tarjetita automáticamente se abre la caja. Saco las llaves y cierro para que ya nadie más pueda interferir con las cositas que pueda haber ahí adentro, ¿no? No solamente puede servir para guardar llaves, quizás también te pueda servir para guardar alguna tarjeta o algún objeto que pueda ingresar en la cajita, ¿no? Es una caja regularmente grandecito como para guardar unos objetos pequeños importantes quizás, pero sirve bastante para poder utilizarlo y sobre todo para aquellas personas que se dedican a este negocio de Airbnb como yo. No sé si saben, pero una de mis fuentes de ingreso es la renta de departamentos a través de la modalidad de Airbnb, que quizás en algún otro video les voy a estar explicando, pero es un sistema muy rentable para poder obtener ganancias de manera regular, de manera mensual. Esta cajita me interesaba bastante porque es una caja que puedo controlarlo a distancia. Puedo configurar las claves a distancia. Yo me encuentre fuera del país y necesite recibir a un huésped y no quiero dañar la chapa de mi puerta, o tengo una casa donde pues hay una reja y después de la reja recién está el acceso al inmueble. Esta caja me sirve bastante porque se conecta a internet, puedes crear las claves que tú desees y puedes configurarlo de manera temporal por el tiempo en que el huésped se está quedando. Así que vamos a instalarlo en la puerta de mi apartamento para poder ver cómo funciona, y también voy a instalar este pequeño artefacto que ya les voy a explicar cómo funciona o de qué manera yo le puedo sacar provecho a este artefacto y podamos dejar el producto fuera del inmueble y que pues al final no te lleguen a robar esta cajita, que es metálico, es pesado, es muy novedoso y es muy fácil y práctico de usar, y que no tengas la necesidad de que quizás puedas decirle a alguien que le entregue la llave a tal huésped, porque probablemente el huésped en algunas ocasiones no llega a la hora del ingreso, que suele ser 3 de la tarde. Puede de que tenga un vuelo y llegue por la noche, o se retrase el vuelo, o se cancele el vuelo y llegue al día siguiente. Entonces estar incomodando a esa persona que le va a entregar la llave no va a suceder con esta caja. Simplemente colocamos la llave en la casilla, colocamos la llave en la casilla, cerramos el producto, le entregamos el código al huésped y con el producto lo abre. Con el producto lo abre, saca las llaves, entra al apartamento y todos felices y contentos. Así que vamos a instalar, vamos a bajar la aplicación, ver qué tal funciona este producto. Listo chicos, ya tengo la aplicación, lo acabo de descargar. La aplicación se llama TT Lock, así que lo descargo, le doy a cerradura para poder configurar. Dice toque cualquier tecla para activar el teclado. Listo, ya toqué el 2. Le doy a siguiente, ya encontró el producto.
que es la caja de llaves Smart, la caja de llaves digital. Listo, ahora voy a ponerle un nombre, voy a ponerle candado. Candado, ya está. Me imagino que al presionar aquí, el producto abre. Perfecto, funcionó correctamente. Ahora, ¿qué pasa si quiero crear contraseñas? Voy a crear una contraseña. Voy a darle a enviar código de acceso. Voy a poner en este caso mi nombre. Le estoy dando la contraseña a Jenner. Voy a generar la contraseña y automáticamente me genera una contraseña que es el 670-24044. Vamos a probarlo. 670-240-44 y le doy al candadito y abrió. Es una maravilla. Es una maravilla este producto. Ahora lo voy a instalar en mi puerta para que vean cómo queda. Bueno, una de las razones del por qué yo me compré este producto es porque no quería dañar la chapa de esta puerta. Entonces, este candadito hace de que ingrese aquí de esta manera y ya no pueda pues ser ultrajada, ya no pueda ser hurtado, ya no puede ser robado, queda la chapa ahí mismo. Bueno, como podrán observar, ya lo instalé, ya quedó aquí la chapa. Atrás está la llave, la cerradura mejor dicho, para poder abrir, y esto ya es algo que muy poco probable de que pueda salirse de aquí. Voy a probar, voy a cerrar la puerta y voy a probar qué tal funciona. Bueno chicos, supongamos que alquilé este apartamento y cuento con esta chapa. Como verán, no hay ningún daño en la puerta. Habíamos generado una clave, es el 670-24044. A ver, vamos a probar. 670-24044 y acá tengo la llavecita. Cierro la caja y ya abrí la puerta. Y así es como funciona esta caja de llaves inteligente. Voy a leer un poquito más el manual, pero básicamente ya le di los tips de cómo usar, cómo bajar la aplicación, cómo instalarlo, cómo colocar las baterías dentro de la caja, y voy a ir usándolo durante todo este tiempo para ver qué tan bien funciona, si es que de repente tiene algún error, algún problema. Puedo también configurarlo a distancia a través de un bridge o un puente, el cual todavía no me ha llegado, me va a llegar en estos días. Pero ¿qué pasa con este producto? Lo conectas directamente al Wi-Fi y desde cualquier lugar mediante tu aplicación generas códigos temporales para que puedas brindarle a la persona y pueda abrir la puerta en cualquier momento sin la necesidad de que tú puedas entregarle la llave a otra persona. O probablemente también quienes a veces se dedican al negocio de Airbnb, como yo, suelo viajar, y cuando estoy de viaje probablemente esté en otra zona horaria, y mientras que aquí es de día, en el otro lugar puede ser de noche, y para no tener ese inconveniente genero el código temporal de aquella persona que va a ingresar, y con ese código temporal el huésped ingresa muy fácilmente. No solamente sirve para los negocios de Airbnb, sino también para aquellas personas que se dedican a ofrecer inmuebles y en vez de dejar la llave en recepción o alguna tercera persona, o a veces hay una mala coordinación de la entrega de llaves y por eso puede resultar una demora en el tiempo de la visita, se instala esta caja de llaves como acabo de instalarlo yo en este momento, y es una solución muy efectiva. Si es que no quieres arruinar la puerta, que es muy bonita, está hecho de madera, muy linda, esta caja sirve bastante, es muy segura, es pesada, es de metal, por esa parte está muy bien, y lo mejor de todo es que lo puedes controlar en cualquier parte del mundo. Como les había comentado, he visto muchas cajas de seguridad con códigos manuales, sin embargo, la vulnerabilidad de estas cajas es que es un solo código, y con un solo código quizás ya puede estar repartido por distintos lugares. Con esta caja te evitas ese problema. El precio, ¿cuánto me costó este producto? Lo conseguí en $80. En $80 me salió la caja y el puente o bridge para que pueda instalarlo por internet y se comunique entre la caja y el internet para poder hacer
o configurar las claves temporales, me salió $20. En total, la caja de seguridad más el puente, $100 con envíos gratuitos a través de Amazon hasta mi país, que es Perú. Yo estoy en la ciudad de Lima. Es un precio bastante razonable en comparación a las chapas que normalmente se instala y se requiere dañar la puerta de tu hogar. Con esta caja no va a suceder este tipo de problemas. Cualquier momento quizás puedas llevarlo a otro lugar y puedas instalarlo en otra parte donde probablemente tengas otra vivienda u otra habitación y te va a solucionar la vida. Así que eso es todo, eso es un pequeño review del producto que he comprado. Ya voy a ver qué tan bien funciona y muchas gracias por estar presente en el video. Si aún todavía no me sigues, te pido que por favor puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si hay algún comentario o alguna pregunta que se te ocurra decir con relación a este video, eres libre de poder dejar tu comentario. Yo soy Jenner Silva y será hasta un próximo video o hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.